simulación, si era una simulación o una burla esta propuesta que ahorita está haciendo López Obrador, diputada. ¿Ya? ¿Ahora sí ya? Bien, sí, me parece que finalmente la declaración que hizo el presidente el día de hoy, de si no es el día de la elección, que ahí hay una contradicción, porque finalmente el que fuera ese día se decía que porque generaría un gasto, dejaría de generar un gasto, y finalmente propone otra fecha que tiene que ver con el 21 de marzo del año 2000, y me parece que es finalmente una posición de querer aparecer en la boleta y poder incidir en el proceso electoral. No por nada, ya el 21 de marzo está iniciado el proceso electoral, y lo que me parece que lo único que ocurriría es el que pudiéramos tener elecciones inequitativas entre todos aquellos que pudiéramos competir. Me parece que se equivoca nuevamente. Y nos parece que se equivoca también nuevamente porque finalmente la revocación del mandato es un derecho, debe de ser un derecho de los gobernados. Es decir, que estos pudieran proponer por alguna circunstancia cuando se pudiera establecer este mecanismo, y no contrario de que los gobernantes pregunten si quieren que se sigan quedando o no, porque finalmente ya hay un mandato constitucional que fue expresado en las urnas, en donde se dice que la presidencia de la República es por 6 años. Es como si le preguntara al espejito mágico, ¿no, diputada? Sí, así es. Espejito, espejito, ¿quieres que me quede otros 3 años? Ya sabemos. Diputada, esta filtración que se hace de la investigación que están realizando en Estados Unidos en torno al presidente Peña, de que él sabía de estos procesos de corrupción que se dieron en la compra, sobre todo de Fertinal y de esta agrosemeca. Nosotros hemos venido sosteniendo que existió un pacto de impunidad que pudo de alguna forma facilitar la llegada a la presidencia de quien ahora está en el cargo, y me parece una incongruencia que sea finalmente que en otros países en donde sí se presentan carpetas de investigación, donde sí hay denuncias específicas y donde puede haber consecuencias, y que en nuestro país finalmente se hagan de la vista gorda y no inicien las investigaciones correspondientes. Ahora estamos sabiendo este tema en particular, pero sabemos finalmente que hay otros, los que tuvo que ver con Odebrecht, lo que tiene que ver con la estafa maestra, lo que tiene que ver con algunos otros temas muy puntuales, y que este gobierno no ha querido abrir alguna carpeta de investigación. Y digo, no ha querido porque sí se puede. Es un poco incongruente, ¿no?, con el discurso del presidente, que acusa que este país es resultado del pasado, las cosas que están mal, pero al mismo tiempo no querer castigar a estos actores del pasado, justamente. Pues sin lugar a dudas, todos hemos coincidido finalmente en que sí había un desastre en el país, de que sí había temas pendientes que acudir en términos de justicia, y a esa promesa que hizo en campaña Andrés Manuel de finalmente meter a la cárcel a todos aquellos que hubieran violentado la ley, pues se quedó en eso, en una promesa de campaña, y ahora lo estamos viendo ya que fue una realidad, cuando en otros lados, en otros países, sí hay acciones muy contundentes en estos temas. ¿Qué pedirías? Que incluso se habló, diputada, de... Pues otra vez me parece que la mano alzada, las consultas a modo, no son las que deben de definir el rumbo del país. Por eso tenemos instituciones, y el exhorto al presidente es el respeto a las instituciones y a los mecanismos que se tienen precisamente para abrir casos en este sentido o en cualquier otro. Pero me parece finalmente que él, como presidente de la República, está obligado a respetar las instituciones, pero también a que éstas funcionen de manera adecuada y no a partir de posiciones unipersonales y de posiciones que finalmente pueden estar reflejando a las acciones que tienen los dictadores. Se está cayendo en un acto de simulación, ¿no, diputada? Porque, por ejemplo, a Lozoya, Austin lo están persiguiendo, sin embargo, con Peña Nieto como que está en una posición muy blandita, como diciendo, bueno, pues si resulta... Bueno, ya en el caso de Lozoya hemos visto lo que el propio abogado ha comentado, que aquí hay una serie de responsables, todas sus definiciones pasaron por el Consejo de Administración, y sin embargo el único que ahora están procesando o están en
se está investigando, bueno, y ahora veíamos la revocación que hubo al amparo y que puede ser detenido en cualquier momento. Me parece que debería de ser una investigación más amplia y no dejarlo en una persona, porque de lo contrario estaríamos pensando que es una investigación finalmente en donde necesitan un responsable para poder tapar todo lo que finalmente puede existir atrás. Lo decía Andrés Manuel, todos los presidentes se dan cuenta de las grandes definiciones políticas, en este caso económicas, o lo que tenía que ver con negocios. Entonces, si él ya lo sabe, me parece que tiene elementos suficientes para ir más allá de lo suyo. ¿La austeridad acabará con el país? Ahorita escuchábamos parte de su intervención en este foro y criticaban justamente que este concepto de austeridad en otros ámbitos pues ha sido perjudicial. ¿Creen que esta idea de austeridad Todos acabará? hemos estado de acuerdo, todas las fuerzas políticas, de manera particular el PRD, en que debemos de tomar medidas de austeridad para terminar con derroches y con ese tipo de acciones que sí se estuvieron haciendo en el pasado. Con lo que no estamos de acuerdo es que el nombre de la austeridad se violenten derechos y se violente también a las instituciones, como ahora se quiere hacer con el Instituto Nacional Electoral. Nos queda claro que al actual gobierno no le gustan los contrapesos, les gustan las definiciones, digo otra vez, unipersonales, que es lo que quieren finalmente terminar haciendo, centrar también todas las definiciones. Lo peor sería que estas garantías que ahora tenemos las mexicanas y mexicanos para elegir a quien nos represente, que puedan terminar con ellas y regresemos, tengamos una reforma regresiva que costó tantas décadas, en donde, por cierto, muchos de los que ahora la están impulsando fueron partícipes, entre ellos Pablo Gómez. Gracias.